Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con unos análisis bíblicos bastante llamativos, ¿verdad? Sí, vienen de los estudios de Tito Martínez y que, bueno, chocan un poco con lo que se suele oír. Exacto. La idea es ver qué dice él, qué dice la Biblia, contrastándolo con lo que él llama fábulas populares. Ver su visión de la Biblia, básicamente. Eso es. Y hay que prepararse, porque ya de entrada suelta una afirmación fuerte. Sí, la idea que repite constantemente, y es central en sus textos, es que, según la Biblia, Satanás jamás fue un querubín bueno que luego se hizo malo. Ahí es nada. Jamás fue bueno. Vale, pues vamos a desgranar esto. Venga. A ver, el autor, Tito Martínez, empieza listando creencias comunes que él considera, pues eso, fábulas no bíblicas. Está en el infierno atormentando gente, o que es el Dios de este siglo. O el príncipe de este mundo. Dice que la Biblia no enseña nada de eso, citando 2 Timoteo, ¿no? Que la gente se aparta de la sana doctrina. Exacto. Y como decíamos, el pilar de todo esa negación rotunda. Según su lectura bíblica, Satanás jamás fue un querubín bueno que luego se hizo malo. Y para defenderlo, se mete a fondo con pasajes como Ezequiel 28. Vale, Ezequiel 28. ¿Cómo lo interpreta Martínez? Porque tradicionalmente sí se asocia con la caída de Satanás. Pues él dice que no, rotundamente no. Sostiene que todo el capítulo habla de un rey humano. Humano. Sí, el rey de Tiro. Dice que el propio texto lo llama hombre explícitamente, en los versículos 2 y 9. Sí, son textos que a menudo se sacan a relucir para hablar de Satanás como un ángel caído. Justo. Y la idea hoy es ver si esa interpretación, esa imagen tan popular, realmente se sostiene cuando miramos la Biblia de cerca, ¿no? Siguiendo un análisis bíblico detallado. Exacto. Es que es fundamental volver al texto original, al contexto, ver qué dicen las palabras en sí. Porque muchas veces la idea que tenemos choca con los detalles que están ahí mismo, en los versículos. Vamos a intentar identificar a quién se dirigen de verdad estos capítulos, según la evidencia bíblica. Perfecto. Pues empecemos, si te parece, por Ezequiel 28. El propio texto, ya de entrada, dice que habla al príncipe de Tiro, ¿no? En el versículo 2, y luego al rey de Tiro, en el 12. Es muy directo, sí. La pregunta es obvia. Menciona a Satanás. Si nos ceñimos estrictamente a lo que pone ahí, la respuesta parece ser que no. Pues no lo menciona. Y fíjate, esto es crucial. Los versículos 2 y 9 llaman a esta figura hombre. No un ángel, no un espíritu. La Biblia es bastante clara en eso. Un hombre, vale. ¿Y por qué cae? Pues no por una rebelión en el cielo. El texto habla de orgullo, ¿sabes? Orgullo por su sabiduría, por sus riquezas, que consiguió con sus contrataciones, dice. Sus negocios, vamos. Y su final, su castigo, también es muy terrenal. Morir a manos de extranjeros, ser sepultado, lo describen los versículos 7 al 10. Claro, eso no suena al destino que la Biblia le da a Satanás en Apocalipsis, ¿verdad? El lago de fuego. Para nada, no encaja. Entendido. Pero, claro, están esas frases que impactan tanto. Sello de la perfección, en Edén estuviste, querubín grande protector. Son potentes. ¿Cómo las entendemos desde este análisis textual? A ver, mirándolas en contexto. Sello de la perfección, según esta lectura, podría describir la posición inicial de este rey humano, su estatus, sus cualidades, antes de corromperse por el orgullo. O sea, la perfección del rey, no de un ser angelical original. Exacto. Y aquí hay un punto central que hay que subrayar. Según la Biblia, en Juan 8:44, Jesús dice que el diablo ha sido homicida desde el principio. No dice que fuera bueno y luego se torciera. Importante eso. Mucho. Esta idea de que Satanás fue un ser bueno que cayó, pues no parece tener una base bíblica directa. Si Satanás fue malo desde el principio, no pudo ser ese querubín perfecto. Vale. ¿Y lo de en Edén? La palabra hebrea que se usa ahí, bodn, también significa placer o deleite. Podría ser una forma poética de hablar de los lujos y el jardín fastuoso del rey de Tiro, no necesariamente el jardín de Edén original. Ah, vale, como un paraíso personal de lujo. Algo así. Y
Querubín protector. Bueno, podría referirse a su rol como guardián terrenal de Tiro, su protector. Insisto, la Biblia aquí no dice que Satanás fuera un querubín, se lo está diciendo al rey de Tiro. Ya, ¿y el santo monte de Dios? Podría ser una referencia a un lugar terrenal importante, como el monte Sión en Jerusalén, que quizás este rey visitó o con el que tuvo relación. No tiene por qué ser una morada celestial. Vaya. O sea que, siguiendo esta línea de análisis bíblico, todo Ezequiel 28 se quedaría describiendo la caída de un rey humano muy arrogante. Exacto. Su ascenso y su caída terrenal. Y de nuevo, la idea de un Satanás que empezó siendo un querubín bueno y perfecto, pues aquí no se sostiene. Interesante el cambio de enfoque. Y esa misma lógica, la de buscar el referente humano en el contexto, la podemos aplicar a Isaías 14. Es el otro gran pasaje que se suele citar. Sí, el de Lucero. Ese mismo. Versículo 12. La pregunta es la misma. ¿Es este lucero realmente Satanás? ¿Qué dice el contexto de Isaías? Pues es que el contexto es clave. Isaías 14, versículo 4, lo dice bien claro. Identifica al sujeto, el rey de Babilonia. Ah, lo especifica. Sí, todo el pasaje es una sátira, una burla sobre su caída. Describe cómo baja al Seol, que es la morada de los muertos, cómo lo cubren los gusanos y cómo los otros muertos se asombran al verlo y dicen, y esto es literal, ¿es este aquel varón, o sea, aquel hombre, que hacía temblar la tierra? Habla de un ser humano, sin duda. Pero, a ver, esas frases tan grandilocuentes. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Y la ambición esa de subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Eso suena muy a desafío divino, ¿no? Claro, pero analicemos esas frases en su contexto poético. Caído del cielo es una metáfora muy usada en la Biblia. Sí. Sí, para hablar de una caída estrepitosa en poder, en estatus. Jesús mismo la usa para la ciudad de Capernaum en Mateo 11:23. No tiene por qué ser una caída literal del cielo celestial. Entiendo. Una figura literaria para expresar una gran caída. Exacto. Y lucero, que en latín es Lucifer, portador de luz, podría ser un título irónico que le da el profeta, o quizá un nombre que el propio rey se daba por su ego, por su esplendor. Vale. Y lo de querer ser como Dios. Subiré al cielo. Si lees el versículo 13 entero, especifica dónde quería poner su trono. En el monte del testimonio, a los lados del norte. Ajá. Y el Salmo 48, versículo 2, identifica ese lugar, los lados del norte, con el monte Sión, en Jerusalén. Un lugar terrenal. Ah. O sea, no quería subir al cielo de Dios, sino... Sino establecer su propio poder divino, digamos, en la tierra. Concretamente desde Sión, en Jerusalén. Equipararse al poder de Dios en la tierra, no destronarlo en el cielo. Era una ambición terrenal, política y religiosa. Entendido. Entonces, Isaías 14, leído así, en su contexto, sería una sátira, una burla profética, sobre la caída de un rey humano, tiránico, el de Babilonia, no la historia de origen de Satanás. Esa es la conclusión del análisis textual. Y volvemos al punto clave que este análisis bíblico resalta una y otra vez. Las Escrituras, leídas así, no parecen enseñar que Satanás fuera originalmente un querubín bueno y perfecto que luego se rebeló. Usando un lenguaje poético muy elevado, sí, para describir su tremendo orgullo y su caída. Muy bien. Pues, recapitulando un poco, esta exploración detallada de Ezequiel 28 e Isaías 14 sugiere que la idea tan común de Satanás como un querubín caído no viene directamente de estos textos clave. Al menos no si se leen poniendo atención al contexto histórico y literal que la propia Biblia proporciona. Y la idea central que hemos repetido. Según esta lectura textual, Satanás jamás fue un ser de luz, un querubín bueno, que luego eligió el mal. Lo de que Jesús dijo que Satanás fue homicida desde el principio. Eso es. Si fue asesino desde el principio, ¿cómo pudo ser perfecto y bueno antes? No cuadras. Claro. Y la muerte que describe Ezequiel 28, al sepulcro, muerto por extranjeros, hecho cenizas. Dice Martínez que eso encaja con un rey humano, no con el destino de Satanás que describe la Biblia en otros sitios. Entiendo. Su conclusión es que usar Ezequiel 28 para hablar de Satanás es, una falsificación, dice él. Sí, usa términos bastante duros. Es un enfoque muy literalista del contexto inmediato, rechazando de plano las alegorías tradicionales. Las llama fábulas. Y me imagino que aplica lo mismo a Isaías 14, ¿no?
el otro gran texto asociado a Lucifer. Exactamente la misma lógica. Martínez afirma que Isaías 14 tampoco habla de Satanás. ¿Y el lucero hijo de la mañana? Dice que el propio texto, en el versículo 4, identifica clarísimamente a quién se dirige, al rey humano de Babilonia. Vaya. Y lo describe como varón, o sea, hombre, en el 16, y habla de su muerte física, de bajar al Seol, de ser comido por gusanos. Satanás jamás fue un querubín bueno que luego se hizo malo. Pero entonces, ¿quién es Lucero según Martínez? Pues aquí viene otra vuelta interesante. Según él, la Biblia sí usa ese título, lucero, que significa portador de luz. Pero Pero lo aplica Jesucristo, cita Apocalipsis y 2 Pedro. Dice que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana, el verdadero lucero. ¿y Satanás entonces? Satanás, según 2 Corintios, simplemente se disfraza de ángel de luz, usurpa un título que no es suyo. El punto central, el corazón de este análisis bíblico, es la afirmación de que Satanás jamás fue un querubín bueno que luego se hiciera malo. O sea, la idea es que fue creado así, con un propósito muy concreto desde el inicio. Aquí es donde, la cosa se pone interesante. Porque según la Biblia, y se citan textos como Juan 8:44 y Primera de Juan 3:8, ahí se dice que Jesús mismo afirmó que Satanás peca desde el principio. Y también homicida desde el principio. Correcto. La interpretación que se presenta en estos estudios bíblicos subraya que ese desde el principio se refiere al mismísimo principio de la creación, ni más ni menos. Por lo tanto, según esta lectura bíblica, pues Satanás no tuvo una etapa de bondad. No existió tal cosa, jamás fue un ángel bueno o un querubín bueno. Entiendo. Fue creado, digamos, ya con esa naturaleza. Vale, entonces, si partimos de esa base, de que fue creado así, ¿cuál sería el propósito? ¿Por qué crearlo malvado según estos estudios bíblicos? Para probar la fidelidad de las personas. Se usan ejemplos bíblicos, claro, la prueba de Adán y Eva, la tentación de Jesús mismo, y se apunta que volverá a ser usado al final del milenio, para lo mismo. Pero la idea clave que se repite es: jamás fue un querubín bueno que se corrompió. No hubo caída desde la bondad. Entonces, resumiendo la visión de Tito Martínez, Satanás no es un espíritu caído, no es Lucifer. ¿Qué es? Lo describe como un ser físico, incluso de naturaleza reptiliana o de serpiente, basándose en Génesis 3. Creado por Dios, ya astuto y malo. Creado malo. Sí, como una especie de herramienta divina para probar a la humanidad. A Adán, a Job, a Jesús. Su función es ser el acusador, el tentador, el engañador que arrastró a otros ángeles. Pero, insiste, Satanás jamás fue un querubín bueno que luego se hizo malo. Afirma que no hay ni un solo versículo, ni uno, en toda la Biblia que diga que un ángel bueno, llamado Lucifer o como sea, cayera y se convirtiera en el diablo. Insiste, Satanás jamás fue bueno. Vaya, eso sí que desmontaría una idea muy extendida. Oye, y otro punto que llama la atención es la interpretación tan literal que se hace de textos como Génesis 3, polvo comerás, o Primera de Pedro 5:8, buscando a quién devorar. Sí, es una lectura muy física, muy directa. Según estos análisis bíblicos, se defiende que Satanás, que la Biblia describe como serpiente o dragón, y aquí se interpreta como un ser reptiloide, físico, no un espíritu etéreo, pues que literalmente devora seres humanos. Devora. Literalmente. Literalmente. Se conecta lo de comer polvo con que los humanos venimos del polvo, según Génesis. Entonces, buscar a quién devorar se toma como un acto físico. Incluso se relaciona con prácticas de sacrificios humanos en algunos cultos satánicos. Es una visión, bastante cruda, sí, derivada de tomar esos versos al pie de la letra. Entonces, resumiendo un poco la postura que presentan estos estudios bíblicos de Tito Martínez, basándose siempre en su lectura de la Biblia, Satanás fue creado ya malo, desde el origen. Eso es. Como un instrumento de Dios para probar a la humanidad. Y esto es lo central. Jamás fue un ser bueno que cayó en desgracia. Esa es la conclusión principal de estos estudios. Hemos visto una perspectiva muy diferente, la de Tito Martínez, presentada como la única lectura bíblica correcta, y con ese mensaje central tan repetido. Sí, la verdad es que te hace replantearte cosas. Obliga a mirar cómo se forman ciertas ideas, y, según él, la necesidad de volver al texto y dudar de esas fábulas. Deja una pregunta ahí, ¿no? ¿Qué otras ideas asumidas necesitarían una revisión así? Pues sí,
Para quien quiera explorar más a fondo estos estudios bíblicos de Tito Martínez, bueno, él dice que los suyos, se pueden descargar gratis. Están en su sitio web, las21tesisdetito.com. Sí, ahí está todo su material. Para los que quieran profundizar más, que seguro que los hay, estos estudios bíblicos de Tito Martínez se pueden descargar gratis. Están en su web, las21tesisdetito.com. Pondremos los enlaces en la descripción de este vídeo de YouTube para que sea fácil encontrarlos.